Hola a todos, hoy vamos a hablar de la bronquiolitis aguda, una enfermedad súper común en los bebés, y vamos a hacerlo a partir de un análisis de la temporada 2024-2025, que la verdad nos deja con una pregunta bastante seria. ¿Estamos tratando a estos niños basándonos en la ciencia o más bien por pura costumbre? Y esa es la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. A ver, estamos hablando de una de las principales causas de hospitalización en lactantes, así que es fundamental saber si lo estamos haciendo lo mejor posible. Venga, vamos a meternos de lleno en los datos. Vale, para empezar, pongamos un poco las cosas en perspectiva. La bronquiolitis aguda no es un simple catarro, ¿eh? Para nada. Es una de las razones más importantes por las que los bebés acaban ingresados en el hospital. Y claro, el problema no se queda solo en el niño o la niña. Esto tiene un impacto brutal en las familias, en su día a día, y ni hablemos de la presión que mete en el sistema sanitario. Por eso, optimizar cómo se trata es crucial. Entonces, para intentar entender qué está ocurriendo de verdad, vamos a apoyarnos en los datos de una revisión clínica de la última temporada. El objetivo era súper claro: mirar los números, ver qué se está haciendo y a partir de ahí intentar mejorar. En concreto, el estudio se centró en 62 lactantes que ingresaron por bronquiolitis. Puede no parecer un número enorme, pero es más que suficiente para empezar a ver patrones y sacar conclusiones que, ya veréis, son muy reveladoras. Si miramos un poco el perfil de los pacientes, vemos que hay un poquito más de niños que de niñas, un 55 frente a un 45%. Un dato para tener en cuenta. Y ojo, aquí viene un dato que es clave. Resulta que el 71% de estos bebés que necesitaron ingreso ya estaban inmunizados con nirsevimab. Ya sabéis, la inmunización frente al virus respiratorio sincitial, que es el que suele causar todo esto. Esto nos pinta un cuadro muy interesante de cómo fue la temporada. Bueno, y ahora sí que llegamos al meollo del asunto, a lo que de verdad importa. Vamos a poner cara a cara lo que se hizo en la práctica con estos niños y lo que dicen las guías clínicas que se debería hacer. Y os adelanto que aquí es donde la cosa se pone tensa. Partamos de una idea fundamental, la base de todo. El diagnóstico de la bronquiolitis es clínico, así, en mayúsculas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las guías insisten una y otra vez en que se diagnostica escuchando al niño, viéndolo, explorándolo, no a base de hacerle 1000 pruebas. Claro, si tenemos esto en mente, la pregunta cae por su propio peso. Si el diagnóstico es clínico, ¿por qué se hacen tantas pruebas? ¿Son de verdad necesarias? Pues fijaos en lo que pasó en realidad. Es que es increíble. El 98% de los bebés, prácticamente todos, se llevaron un panel respiratorio. Además, al 40% se le hizo una analítica de sangre y a un 26% una radiografía de tórax. Los números son apabullantes. Y aquí lo tenemos, el choque frontal entre la práctica y la guía. Las guías dicen no hacen falta pruebas de rutina, pero la realidad es que se usan de forma masiva. Hay una desconexión total. ¿Por qué pasa esto? Bueno, a veces es la inercia, el siempre se ha hecho así, o esa necesidad de buscar una certeza extra que en realidad estas pruebas no siempre te dan. Pero si pensabais que la cosa era llamativa con las pruebas, esperad a que veamos los medicamentos, porque aquí la brecha entre lo que se hace y lo que se recomienda se hace todavía más grande. Atención a los datos, porque son para alucinar. El 81% de los niños recibió suero salino hipertónico nebulizado. 81%. Además, a un 22%, casi 1 de cada 4, se le dieron antibióticos. Y a un 18% salbutamol. Pero, de nuevo, la pregunta clave es, ¿sirve de algo todo esto? Y aquí es donde la historia se pone seria de verdad. Mirad la tabla. El suero salino hipertónico, que se usó en el 81% de los casos, la guía dice, no recomendado para uso rutinario. El salbutamol, la guía dice, no recomendado. Y añade potencialmente dañino. Los corticoides, lo mismo. Y los antibióticos, solo si hay una sospecha muy clara de otra infección bacteriana. O sea que estamos viendo un uso masivo de medicamentos que la evidencia científica nos dice que en general no funcionan para la bronquiolitis. La distancia entre la costumbre y la evidencia aquí es abismal. Vale, entonces, si casi nada de lo que se usa de forma masiva está recomendado, ¿qué narices hay que hacer? Pues la respuesta, curiosamente, es mucho más sencilla de lo que parece. La ciencia nos dice que en la bronquiolitis a menudo menos es más. El tratamiento de verdad, el que funciona, se llama medidas de soporte. ¿Y qué es eso? Pues no es darle medicamentos para matar al virus, porque no los hay. Es algo mucho más inteligente. Se trata de ayudar al cuerpo del bebé a que haga su trabajo, a que luche contra el virus y se recupere él solito. Y estas medidas de soporte son cosas de sentido común, pero que son
Oro. Lo primero, lavados nasales para que el moco no ahogue. Fundamental. Luego, mantener al bebé un poquito incorporado para que respire mejor. Asegurarse de que come aunque sea poquito y más a menudo. Y sobre todo que esté bien hidratado. Y darle oxígeno solo si de verdad le hace falta. Esto de aquí, es el tratamiento de verdad. Ni más ni menos. Después de ver todos estos datos, la conclusión parece bastante clara, ¿verdad? Pero todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta muy importante para el futuro. La idea principal con la que nos tenemos que quedar es esta. El mejor tratamiento para la bronquiolitis no es hacer más cosas, sino hacer las cosas correctas. La clave está en las medidas de soporte. Llenar a los niños de pruebas y medicamentos que no sirven para nada no solo no ayuda, sino que a veces puede incluso hacer más mal que bien. Y con esa reflexión lo dejamos. Los datos de esta temporada nos han enseñado dónde estamos y sobre todo nos han mostrado un camino claro para mejorar. La gran incógnita ahora es, ¿qué pasará la temporada que viene? Cuando volvamos a mirar los datos, ¿veremos un cambio? ¿Se habrá alineado por fin la práctica diaria con la evidencia científica? Solo el tiempo y los números lo dirán.